Llegamos ahora al capítulo 32. En este capítulo encontramos el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés fue un gran cántico que la nación debía aprender. Era como su himno nacional, su himno patriótico. Tales cánticos tienen mucho que ver con cualquier nación. Dijimos hace un momento que los cánticos de una nación influyen en aquella nación, quizá más de lo que influyen las leyes. Tememos que mucho de lo que oímos cantar en nuestros países hoy en día no es música, y es seguro que no es música cristiana. Desgraciadamente, amigo oyente, este es el tipo de música que se mete también en nuestras iglesias. Ahora, este cántico de Moisés realmente es profético, y vamos a considerar algunos aspectos importantes. En primer lugar, tenemos el llamamiento para escuchar. Leamos el versículo 1 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dios llama a los cielos y a la tierra para que testifiquen que estas son las condiciones bajo las cuales pone a Israel en la tierra prometida. Ahora, cuando Dios se dispone a desterrar a Israel de esa tierra en juicio, el profeta Isaías registra el mismo llamamiento. El hecho es que así es como principia el libro de Isaías. El capítulo 1, versículos 1 y 2 de la profecía de Isaías comienza diciendo: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando Dios puso a Israel en la tierra prometida, llamó al cielo y a la tierra para que testificaran. Cuando Dios se dispuso a expulsarlos de esa tierra unos 700 años más tarde, nuevamente llamó al cielo y a la tierra para que testificaran también. Dios no está haciendo esto así a las escondidas. No es algo que hace encubierto. Está justificado en desterrarlos de la tierra. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así es la palabra de Dios. El salmista dice allá en el Salmo 72, versículo 6, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Una querida hermana que perdió a su esposo, a quien amaba mucho, le dijo a su pastor que ahora podía entender el significado de ese versículo en los Salmos. Ella era la hierba cortada, pero Dios había descendido sobre ella mediante su palabra como lluvia. Y esa es la manera en que la palabra de Dios debe descender sobre nuestras vidas. Hay algunas regiones en nuestros países que durante el verano lucen secas y áridas por la escasez de la lluvia. Pero cuando viene el invierno y desciende la lluvia, todo cambia. Los árboles reverdecen, las plantas cobran vida, salen las flores, todo cambia. Esa es la manera en que la palabra de Dios debe descender sobre nuestros corazones y vidas. Continuemos ahora con el versículo 3 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. ¿Cuán poco de nuestra literatura hoy en día, amigo oyente, exalta a Dios o tiene algo bueno que decir en cuanto a Él? Por lo general, toman su nombre en vano, y eso sí lo emplean en alguna forma. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 32 de Deuteronomio dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Es que este es un cántico acerca de la roca. La palabra roca se usa como 7 veces en este cántico. Tanto Dios el Padre como el Señor Jesucristo se llaman roca. Hoy en día, Cristo es la principal piedra del ángulo. Dios es la roca, su obra es perfecta. Este cántico, pues, exalta a Dios. Y hoy nosotros también debemos exaltarle. El siguiente aspecto que encontramos aquí en este cántico de Moisés es que la nación paga con maldad la gracia de Dios. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 32 de Deuteronomio. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dios es el Padre de los israelitas porque Él los hizo y también porque Él los compró. En un sentido, Dios es el Padre de todo el género humano.
Creó a todo el género humano. Adán era hijo de Dios, pero Adán pecó. Y después de eso, ninguno de los descendientes de Adán se ha llamado hijo de Dios, a menos que haya llegado a ser hijo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la familia humana ha llegado a ser una generación perversa, un pueblo loco e ignorante, como dice aquí. Y bien, aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos nuestro estudio de este interesante capítulo 32 de Deuteronomio en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor. Continuamos hoy estudiando el capítulo 32 de Deuteronomio, y seguimos considerando el cántico de Moisés. Ya hemos visto dos aspectos principales en este cántico. Primero, el llamamiento para escuchar. En segundo lugar, el pago de maldad que la nación de Israel da a Dios por su gracia. Comenzaremos hoy considerando el tercer aspecto, que es la bondad de Jehová. Veamos los versículos 7 al 10 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Tenemos aquí una cosa muy interesante, amigo oyente. Esto explica el por qué aún hoy en día aquella tierra y el pueblo en esa tierra es un sitio sensible en el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo es regulado por esa tierra y por aquella gente. Es que ese es el propósito terrenal de Dios. Este es un pasaje de la Escritura muy importante. Leamos ahora los versículos 11 y 12 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Cuando el águila enseña al aguilucho a volar, la madre lo desaloja de ese risco alto donde está el nido. Cuando el aguilucho empieza a esforzarse y no vuela bien, la madre llega por debajo y con sus alas fuertes lo lleva. Dios dice que eso es lo que Él hace con los suyos. Esta es una maravillosa descripción de la bondad de Jehová. Ahora, el cuarto aspecto que encontramos en este cántico de Moisés es la apostasía de la nación. Pasemos al versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún es otro nombre para Israel. Israel engordó y tiró coces. Israel llegó a ser afluente y los israelitas llegaron a ser creyosos. Y nosotros somos así como ellos. Vivimos en una sociedad afluente, nos hemos engordado y desafortunadamente también nosotros nos quejamos. A los versículos 16 al 18 dicen, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Olvidan a Dios, se han olvidado de Dios. No es que Dios esté muerto, es que los israelitas están muertos en sus delitos y pecados. Esta es la apostasía, amigo oyente. Tenemos luego el juicio de Dios sobre ellos. Leamos los versículos 19 y 20 de Deuteronomio capítulo 32. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Dios dice que esconderá su rostro de ellos, no se les manifestará. Y yo me pregunto, ¿acaso lo mismo no está sucediendo hoy en día en nuestra tierra? Hemos oído hablar a muchos cristianos que han orado a Dios que obre en el mundo hoy en día, pero parece que no obra. Quizá esconda su rostro de nuestras naciones. Ahora, en sexto lugar encontramos el anhelo de Dios para su pueblo. Pasemos al versículo 26 y leamos también el versículo 27 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos.
de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Dios dice que dispersará a Israel lejos, pero no quiere hacer eso. Ahora, si hace mal o destruye a su pueblo, entonces los enemigos no comprenderían lo que hacía. Continuemos con los versículos 28 hasta el 31. Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000, y 2 hacer huir a 10,000, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de ellos jueces. Dios tiene un anhelo para su pueblo, quiere redimirlo, quiere salvarlo. Y el último aspecto que encontramos aquí en este cántico de Moisés es, las naciones del mundo son bendecidas con Israel. Pasemos al versículo 43, y leamos también el 44 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Las naciones del mundo serán bendecidas con Israel. Y es muy importante que veamos esto. Tenemos ahora la exhortación de Moisés. Leamos los versículos 45 al 47 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Israel fue puesto bajo la ley y debía obedecerla. Fue mediante la obediencia que recibirían bendición en esa tierra. Y ahora leamos los últimos versículos de este capítulo 32 de Deuteronomio, los versículos 48 al 52. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió a Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés, el representante de la ley, el legislador, no puede entrar en la tierra prometida. La ley realmente es un estorbo. La ley es un revelador del pecado. No puede nunca quitar el pecado. La ley no puede salvar, amigo oyente. La ley no pudo hacer que Moisés entrara en la tierra prometida. La ley, amigo oyente, no puede traernos al lugar de bendición. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 32 de Deuteronomio.